Hola a todos, bienvenidos a este canal de bendiciones. Hoy vamos a hablar sobre la paciencia. La paciencia nosotros tenemos que poner en el segundo lugar, en el debido tiempo. Tenemos que evitar a toda costa y además tenemos que alejar las peleas, tenemos que dejar las discusiones. Por eso, la paciencia proviene de esperar un poco, porque la verdad es que nosotros a veces no tenemos paciencia, pero tenemos que practicarla siempre y cuando estemos, y además no es necesario hacer mucho, solo un poquitito cada día. Por eso nosotros evitamos a toda costa los malos negativos. Por eso nosotros tenemos que evitar que tenemos la paciencia en medio nuestro. Tenemos que mantenerla, esa paciencia que tenemos. Ese es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo y por eso tenemos que practicarla. Y además Jesús dice que tenemos que guardar la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es lo que dice en un versículo, pero en realidad no recuerdo muy bien lo que dice después, pero la verdad es que la paciencia tiene algo que ver con guardar el fruto del Espíritu Santo. Por eso la paciencia es algo que se debe a a un límite de espacio y temporalidad. Por eso nosotros tenemos que poner la paciencia para evitar esas cosas. Por eso nosotros confiamos en Jesús. Y además la paciencia es una buena herramienta para combatir contra el mal. Y que en realidad siempre tenemos que hacer así con la paciencia. Porque la paciencia produce que tenemos que mostrar la paciencia. Y además a través de las cosas que nosotros vemos de hoy en día. Por ejemplo, nosotros estamos un día así y otro día estamos negativos. ¿Viste? Así. Por eso nosotros tenemos que esperar un poco antes de ser negativos. Por eso tenemos que guardar la paciencia en medio nuestro. Y además la paciencia es uno de los rasgos del Espíritu Santo. Por eso Él nos da toda la sabiduría para discernir esas cosas y que nosotros practiquemos cada uno a su voluntad. La benignidad. La benignidad es como hacer el bien. Tenemos que mostrar compasión. Tenemos que mostrar todo lo bueno hacia el prójimo. Nosotros tenemos que ayudarlos. Por eso. Pero no es una obligación. Es un sentimiento que tenemos. Por eso tenemos que recordar que nuestro prójimo es el mundo y que nosotros tenemos que dar abrigo, tenemos que dar muchas cosas. Por ejemplo, pero, pero de a poquito, sí, porque si no, siempre estamos en, en las cosas que tenemos y por eso tenemos que evitar que la generosidad va en medio nuestro. Nosotros tenemos que practicar la compasión y el amor y la benignidad también y hacer el bien. Por eso nosotros tenemos que poner el bien en nuestro corazón y además nosotros tenemos que poner el bien por encima de todo. Por eso hay que ayudar a los demás. Pero no lo digo por obligatorio, no. Lo digo por sentimiento que cada uno siente. Por ejemplo, un día yo dije que a mí me da pena los que no tienen cama. Sí, porque algunos no tienen cama y no tienen dinero ni para comprarlo. ¿Viste? Por eso nosotros tenemos que compartir con lo que tenemos a nuestros prójimos. Y además tenemos que practicar el bien. También es una base fundamental en nuestra fe y la vida cristiana que tenemos. Y confiamos en el Señor Jesús. Y por eso practiquemos la generosidad, lo bondadoso, lo compasivo. Tenemos que mostrar todas esas cosas. Y además nosotros estamos bajo la gracia del Señor Jesús. Y eso es todo lo que tengo que decirles sobre la benignidad. Continuemos.
la bondad. La bondad se refiere que tenemos que es idéntico a lo que dije anteriormente, porque la verdad, la bondad es algo que se refiere al sentimiento que tenemos. Por ejemplo, un día yo dije, me gustaría que los demás tengan una Biblia. Sí, pero yo sé que cuesta mucho dinero, yo sé, pero, pero siempre he tenido la fe, la certeza. Por eso, ahora están en los celulares nuevos, a 12, lo que sea. Porque marca el teléfono. Hay Biblias digitales. Por eso nosotros tenemos Biblia en todo lado. Por eso lo tenemos en el celular o así nomás leerla como un libro. Pero no es como un libro. Es un libro especial de Dios que escribieron muchas personas acerca de eso, porque nosotros tenemos que poner el bondad por encima de todo y además nosotros tenemos que evitar y además tenemos que leer más palabras para ser un niño bueno, para hacer cosas buenas, porque nosotros tenemos que poner la bondad por encima de todo y eso es lo que pasa cuando uno practica la bondad, porque el que ha nacido de nuevo y que ha aceptado el Señor Jesús. Por eso tenemos mucha pasión de escuchar la palabra y que nosotros confiamos en su nombre. Y además nosotros tenemos que poner la bondad y además nosotros tenemos que seguir alimentando a todos ustedes con este video y además espero que lo disfruten mucho, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero decir algo muy importante. Jesús te ama y quiere que aceptes a Él de corazón. Él es el único que puede llevarte el camino a la vida eterna. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que hay que ir a Jesucristo porque es el camino. Y además, también nosotros tenemos que hacer varias cosas para poder ir al reino de los cielos. Número 1, arrepentirte de tus pecados. Número 2, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Número 3, nacer de nuevo. Porque Nicodemo le había preguntado a Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo si no está viejo? Y Jesús le respondió y dijo, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, porque el Espíritu no sabe a dónde viene ni a dónde va. Y eso es lo que dice Jesús a Nicodemo. Así que, número 4, tienen que obedecer los 9 frutos del Espíritu Santo. Yo sé que es muy difícil, pero lo hacemos con la ayuda de Cristo. Sí, yo sé que podemos nosotros solos, pero además Jesús nos ayuda a mantenernos fuertes y firmes en la fe. Por eso el Señor Jesús quiere que nosotros nos acerquemos a Él con humildad de corazón y que aceptemos el regalo de salvación que hizo, porque Él murió por ti, resucitó por ti, murió por todos nosotros, pero nosotros no nos merecíamos eso. Pero Jesús se entregó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. Él nos perdonó de toda deuda de pecado, pero por su gran misericordia nos hizo hijos de Dios. Y por eso también, y número 5, el apóstol Pablo dijo, háganlo todo como para el Señor, no para las personas. Tenemos que hacerlo todo como para el Señor. Eso es lo más importante. Tenemos que concentrarnos en la mira de Jesucristo, porque Él está con todos nosotros. Y además, tengan en cuenta que tenemos que aceptar a Jesús si queremos ir al reino de los cielos. Por eso dice, en su palabra también dice, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso dijo el Señor Jesús. Y por eso tenemos que aceptarlo a Él de todo corazón. Jesús te ama y se entregó por ti.
Eso es amor. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y ese es el versículo que Jesús nos amó. Y por eso Él se entregó por nosotros. Él se entregó por nosotros. Y por eso Él quiere que ustedes hagan eso, para tener una vida honesta, una vida agradable, todo lo perfecto, todo lo bueno. Síganle, alimenten al pobre, eh, hagan buenas obras, porque yo sé que es la fe lo que nos hace justos, porque Abraham también fue contado por justo, por su fe en Dios, y por eso Jesús quiere que nosotros aceptemos el mensaje de la cruz y que siempre mantenemos la firme esperanza en Jesús hasta que Él venga a llevar la iglesia al cielo. Él es el único que puede hacer todas esas cosas y además tenemos que hacer eso si queremos ir al reino de los cielos. Y eso es lo más importante que tenemos que hacer, porque Jesús quiere que nosotros alcancemos la salvación por medio de aquel que nos amó. Y por eso tenemos que hacer todo lo agradable, todo lo perfecto. Háganlo todo como para el Señor. Por eso nosotros tenemos que hacer lo bueno y que siempre estemos unidos en Cristo Jesús. Que así sea, en el poderoso nombre de Jesús, y que Dios los bendiga a todos ustedes. Que tengan un buen descanso y que tengan un lindo día. Amén. Hola a todos, bienvenidos a este canal Bendiciones. Hoy vamos a hablar sobre amar a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que amar a nuestros prójimos porque el Señor Jesús lo dice y tenemos que hacerlo porque ese es el que tenemos que cumplir, pero no de obligación. Nosotros tenemos que cuidarlos. Por ejemplo, están pasando necesidades. Por ejemplo, están pasando hambre o está enfermo o lo que sea. Por eso nosotros tenemos que cuidarlos como a nosotros mismos, porque nosotros tenemos que permanecer en Dios y en Jesús. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Así dijo el Señor Jesús, y por eso nosotros tenemos que cuidar a todos y a los pobres también. Y por eso nosotros tenemos que socorrer al que no tiene ropa, al que tiene hambre. Y que nosotros tenemos que ayudarles en momentos difíciles, porque ellos están pasando por tiempos difíciles. Porque la verdad es que algunos, yo sé que les cuesta conseguir trabajo, pero hay que hacerlos con amor. No hay que hacerlo por obligación, no. Hay que hacerlo en nombre del Señor Jesús, porque si lo hacemos, estamos haciendo bien a esa persona. Estamos haciendo bien a Jesús, porque Él nos da los bienes materiales para que ayudemos a la demás gente. Y por eso nosotros tenemos que cuidar y amar como a nosotros mismos. Por eso el Señor Jesús, en la época que Él nació, había muchos pobres y Él los alimentó de 5.000 personas. Y por eso nosotros tenemos que hacer lo mismo. Darle hospedaje o darle un esfuercito y un juguito o cualquier cosita que tengan ropa. Por ejemplo, una ropa que no esté usando, le queda chico. ¿Y a quién tenemos que dar? A los pobres, claro, porque nosotros tenemos que ayudar a todos, porque la verdad es que tenemos la oportunidad de que nosotros somos el guardián de cada hermano, ¿no?, de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ayudar a la demás gente.
Y por eso hay que ayudar a todos, porque yo sé que hay que tener un corazón dispuesto para ayudar a tales personas, porque el amor de Dios es infinito, no es solo hacia nosotros, no es solo hacia nuestros enemigos, sino hacia la demás gente. Y por eso, cuando yo siempre paso por la calle, encuentro un pobre, pero él me pide, por ejemplo, monedas, pero yo le digo, yo te regalo algo mucho mejor que eso, aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nacer de nuevo y arrepentirte de tus pecados. Y, y eso es lo más importante de los bienes materiales. Sí, tenemos que aceptar a Jesús. Él es el único que puede salvarnos de la condenación eterna. Él nos lleva a través de su Hijo, a través de su propia sangre que Él vertió en la cruz por nuestros pecados. Y por eso nos perdonó a todos nosotros. Eso es amor al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros tenemos que amar a todos por igual. No importa si por rencor o por odio o por esa tal persona, nosotros tenemos que ayudarlo, tenemos que fortalecer en la fe, tenemos que ayudar con lo que tenemos a aquellas personas que están sufriendo hambre. Por ejemplo, algún día nosotros también seremos pobres, pero yo, pero yo sé que es muy difícil que yo diga eso, porque la verdad nosotros tenemos que ayudarles, porque si no lo ayudamos, no sé lo que va a pasar, no sé, pero la verdad es que Cristo Jesús siempre nos cuida, siempre nos da todo lo que tenemos y hay que agradecerle. Y por eso hay que salvar la vida de esa persona, hay que salvar la vida espiritual de esa persona. Nosotros tenemos que ayudarlos, acompañarlos. Por ejemplo, hablar algo, hablar un ratito, 15 minutos, 5 minutos, o cuando tengan tiempo. Sí, cuando tengan tiempo de sobra, habla a Jesucristo, a aquella persona que están pasando por un mal momento. Nosotros tenemos que consolar a esa gente. Tenemos que seguir fortaleciendo la fe de esa persona. Y por eso, porque nosotros tenemos que ganar almas, tenemos que seguir ganando almas como pescadores de hombres. Lo mismo le dijo a Pedro y a sus discípulos. Jesús le dijo, mira, aquí ustedes pescarán hombres, serán pescadores de hombres, porque nosotros tenemos que pescar hombres. Pero en realidad de pescar hombres se trata de ganar almas. Por eso nosotros compartimos la palabra para aquellos que quieran escuchar. Pero nosotros no obligamos a nadie a escuchar lo que yo estoy haciendo. Por eso tenemos que ayudar a los demás. Y por eso siempre estamos bajo la gracia de Dios. Y Él nos da todo lo que tenemos. Y por eso, a partir de las cosas que tenemos, que Dios nos da, tenemos que compartirlos con otros. Por ejemplo, un paquete de galletitas o un waffle o un vasito, un jugo, lo que sea. Pero algo que no cueste mucho. Pero algo es algo, eso sí. Pero la verdad, la persona necesita muchas cosas, aunque esté pasando cosas malas. Pero no es necesario dar todos los días, sino decirle, bueno, hoy te ayudé, pero mañana tendrás que buscarte otra persona. Yo te puedo ayudar una vez o dos, pero más no. Eso. Pero la verdad es que nosotros estamos haciendo bien, porque así somos una comunidad más fuerte en la fe
Tenemos que perseverar en la oración y en la palabra del Señor, y Él nos da la solución a estos problemas. Y por eso Él es el único que nos guía por el buen camino de la paz y de la alegría que siempre nos da. Hay que aceptar al Señor con todo el corazón. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.